Hola, buenos días. Hola chicos, ¿me escuchan? Sí, doctora. Ya. Entonces, mañana tenemos examen parcial, ¿no? Sí, doctora. Sí, Entre el primer y segundo tema. Esto de personalidad lo vamos a dejar para el siguiente, por favor. Lo que llevamos la anterior semana y lo que vamos a llevar hoy día. ¿Qué materias más les falta dar examen? Fisio y bioquímica. Uy, las fuertes. ¿Cuándo es fisiología? Anatomía también. El 23. Ya, nuestra materia no es amplio el temario, pero sí es un poquito razonado. Igual no está complicado. Entonces, lo que vamos a llevar ahora son los trastornos de la personalidad. Una vez que ya hemos visto lo que era la personalidad y cómo se caracteriza, cómo se puede clasificar, los rasgos y demás, entonces podemos ir viendo los trastornos que hay sobre las mismas, ¿sí? Entonces, dentro de nuestros objetivos tenemos que determinar los aspectos más importantes de estos trastornos, enfatizar las teorías y la clasificación en la realidad, ¿sí? En nuestra realidad y a nivel internacional. Entonces, ¿quién me dice que dijimos que era personalidad? Voluntarios, voy a ir anotando ahora sí la participación para el segundo parcial. ¿Qué es personalidad? Eu creio que é a maneira habitual de uma pessoa ou uma característica que vai distingui-la pelas demás, que vai diferenciá-la de las demás. Ya, acá tenemos un concepto que dice, personalidad es un conjunto de rasgos emocionales y conductuales que caracterizan a una persona en su vida diaria y que son relativamente estables y predecibles, ¿no? Nosotros como profesionales, ustedes como estudiantes, más o menos vemos o esperamos en un hospital trabajar con personas que están con una estabilidad emocional y conductual, porque vamos a trabajar peor en el área de salud, ¿no? Entonces, esperamos estar trabajando con este tipo de personas que están relativamente estables y predecibles, ¿no? Donde la conducta, si existe un paro cardíaco, la conducta, según la capacitación y todo que tengan, sea predecible, ¿no? Entonces tenemos que trabajar con este tipo de personas. Es por eso también que se les pide un certificado médico, una evaluación y demás, ¿no? Entonces, necesitamos trabajar en nuestro medio, en nuestra área, con personas estables. Y ahí era cuando el problema, ¿no? De que emocionalmente a veces ya no estamos tan estables, nos afecta una muerte, nos afectan más casos, nos afecta que no hay camas, nos afecta que puede ser un familiar. Por ejemplo, un médico puede atender a un familiar, a un familiar directo. Sí. Sí. No, normalmente no, doctora. No, porque emocionalmente no estamos no estamos estables, ¿sí? Entonces no podemos atender en el mismo hospital nosotros a nuestra mamá o a nuestro papá, ¿no? Entonces se recomienda siempre que exista un médico de cabecera para una familia, porque nosotros ni a nuestros hijos, ¿no? Tenemos que llevar a su pediatra, tiene que tener su médico, alguien que nosotros confiamos para que lo vea objetivamente. Nuestra percepción es más subjetiva. Entonces es complicado por ese lado. Entonces, dentro de
de los trastornos, podemos ver que hay algunas discapacidades dentro de los trastornos mentales. ¿Cuáles? Disminución de las capacidades intelectuales, dificultad para organizarse y tomar decisiones, disminución de capacidad de comunicación, alteraciones psicomotoras, ¿no? Persona más lento, hiperactividad, conductas extrañas, falta de iniciativa y voluntad, pérdida de control de impulsos, dificultades en relaciones interpersonales, socialización escasa, aislamiento, rechazo, descuido de responsabilidad personal y familiar, disminución y pérdida de capacidad académica y laboral. ¿Les suena a alguno de estos familiar, conocido? ¿A alguno de ustedes? Sí. 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 Por ejemplo, La hiperactividad. ya, La agresividad la agresividad. puede Imagínense, relacionarse con el trastorno obsesivo compulsivo, creo. La apatía. a veces estamos rodeados de personas, puede ser en nuestra familia, en nuestra universidad, en nuestro entorno de trabajo, ¿no? Eso no quiere decir que esto sea normal y que sea lo correcto. No, como médico nosotros nos vamos a dar cuenta, pero ¿y el resto? Yo tengo un caso de un primito que tiene como 1 año y algo, casi 2, y él es así como que no, como apático, no pesca a nadie, vive su mundo. Y yo me doy cuenta, pues, pero mis tíos no se dan cuenta, piensan que es un niño normal, pero tiene conductas de... Yo lo comparo con mis sobrinos que tienen la misma edad y él es totalmente distinto. Sí, ¿no? Ya podemos ir viendo un poco más todos estos aspectos, ¿no? Entonces vamos a tratar de describir algunos. ¿Qué son estos trastornos de personalidad? Dice, son patrones de rasgos inflexibles y desadaptativos. ¿Qué es lo que va a provocar malestar subjetivo, deterioro social o laboral significativo o ambas cosas? Obviamente el niño al aislarse o al ser muy hiperactivo no se va a adaptar bien, ¿no? Y esto va a provocar malestar en sus clases, ¿no? Un deterioro social, académico, lo mismo si es una persona ya adulta, ¿no? La aceptación del medio, aunque ahora se habla bastante de la inclusividad, tenemos que ser inclusivos, tenemos que entender que esos trastornos se pueden tratar y que nosotros tenemos que incluirlos como sociedad, porque existen niños con síndrome de Down, niños con TDAH, que pueden ir a un colegio, pueden aprobar, pueden salir bachilleres, es más, tienen que ser adultos independientes, eso es lo que como sociedad tenemos que lograr. Obviamente en la parte médica y psicológica tenemos que trabajar bastante, ¿no? Pero esto es algo con lo que el niño ya nace, porque es genético, ¿no? ¿O será que se vuelven los TDAHs? ¿Cuántos de ustedes tienen A ver, TDAH? doctor. ¿Cuántos de ustedes son hiperactivos? Eh, Y no es que no Doctora, sean inteligentes. Sí, sí, ¿quién quiere hablar? Aleph, é que o conteúdo para estudar para a prueba, aí, onde está? Há livro em PDF, em Amazon? Que é o conteúdo assim? Este contenido. Sim, o conteúdo Vamos. para a prueba. Lo que les paso es esto, lo que vemos en clases. Entonces nosotros temos que estar todas as classes, então anotando todo, não?
Claro, no, es lo que hablamos, lo que vemos en clases. La ventaja de ustedes es que ya lo tienen grabado, ¿no? Pero más allá de lo que está escrito, no. Es para que les pongo ejemplos y demás para Ya que es que ustedes vayan teniendo idea. sí, es que yo pregunto así, no es por molestar, doctora, No, no, es, no. por ejemplo, que hay otras disciplinas que hay, por ejemplo, un libro, o cuando no tengo un libro, pasa un PDF, un libro virtual, una cosa así. Claro, en materias un poco más amplias, ¿no? Tenemos sí o sí que llevar fisiología de Guyton, bioquímica de Harper, ¿no? Son materias o microbiología, parasitología o mismo de salud pública, ¿no? Los temas actuales. Pero acá es Ujú. más o menos tener la idea, ¿no? Y aquí ya son presentaciones que se les ha puesto en el Word para que las puedan imprimir. Ah, está bien. Gracias, Entonces, doctora. no, no, más de esto no les voy a exigir. ¿Y por qué así? Porque a veces también es complicado tener un libro base, a veces no conseguimos el libro, no hay PDF o es mucho para imprimir, ¿no? Está bien, Tenemos doctora, está bien, que tranquilo. actualizarlos a nuestra realidad virtual que estamos pasando ahora. Gracias, doctora. Entonces, decíamos que provoca, son patrones inflexibles, desadaptativos que generan malestar, deterioro social o laboral significativo o ambas cosas. Entonces ahí vemos un problema, ¿no? Donde un niño, por ejemplo, no puede dejar el pañal, no se adapta, no quiere unirse a sus demás compañeros, ni en el baile, ni en las actividades escolares, um, tiene problemas de conducta, entonces llama la atención y la maestra tiene que ser capaz de determinar también estos problemas y derivar al psicólogo o al psicopedagogo correspondiente si es que en la unidad educativa no la tiene, ¿no? Y alertar a los papás. Si en el caso de nuestra compañera, por ejemplo, sus papás creen que es normal, es lo malo, ¿no? De la virtualidad, ya no estamos en relación a nuestros niños, ya no estamos en relación a nuestros estudiantes, ya no los podemos ver, solo avanzamos contenido, ¿no? En cambio, cuando es presencial podemos determinar estas cosas y decirles, mire, está pasando esto, llévelo, el niño tiene estos problemas. O de esta manera, incluso les ayudan a dejar el pañal a algunos niños en la guardería, a hablar, a desarrollar, cosa que en la casa a veces no, porque no hay la motivación adecuada. Entonces, el DSM-4, el CIE-10 es como enciclopedias de clasificación de enfermedades, ¿no? Y ahí ellos clasifican o dan el significado de trastornos de la personalidad como factores permanentes de experiencia subjetiva y de comportamiento que se aparta de las expectativas de cultura del sujeto, ¿sí? Tiene su origen en la adolescencia, en la edad adulta, entonces va a depender, ¿no? Al paso del tiempo se va a comportar de mala manera y puede llevar a perjuicios para el sujeto. Esto va a ser dependiendo, como dice, de la cultura de cada persona, ¿sí? Ahora, en el CIE-10 dice graves perturbaciones de la personalidad y de la conducta que representan pronunciadas desviaciones de los patrones culturales normales. No va a depender dónde está este paciente, en qué lugar vive, si es normal que tenga ese comportamiento o no. De acuerdo al lugar donde vive, ¿será normal? ¿No será normal? Y para eso, bueno, tendrá que ir un especialista. Entonces tenemos aquí tres grupos, trastornos de la personalidad. Tenemos el grupo A, el grupo B y el grupo C. En el grupo A, ¿qué tipos de trastornos tenemos? Los raros o excéntricos, ¿sí? En esto tenemos el trastorno paranoide de la personalidad, el trastorno esquizoide de la personalidad, trastorno esquizotípico de la personalidad, ¿sí? Raros o excéntricos. En el grupo B, trastornos dramáticos, ¿sí? El trastorno antisocial,
el limítrofe, el histriónico, el narcisista, la personalidad histriónica hacia el trastorno histriónico, ¿no? Narcisista, el trastorno de la evitación, y el antisocial, la personalidad antisocial. Luego los ansiosos o temerosos, el trastorno de dependencia, el trastorno obsesivo compulsivo y el trastorno no especificado, ¿sí? Vamos a ir viendo cada uno de estos. ¿Qué les dice esta imagen? Acá saben quién es él, ¿no? Sí, Sí. ¿Cómo lo pueden describir Claro. a este personaje? eléctrico, loco. Que es fuera de lo común. Que es muy excéntrico, una personalidad media alocada. Es medio bipolar. Ah, y Y a este personaje, Egocéntrico. Querido Tony, Iron Man. como Iron Man está acá, ¿no? Es inteligente, sí, es lo inteligente. mejor de los mejores. Pero tiene ideas raras, ¿no? Y de esas ideas nació todo lo que él tiene, ¿no? Según la película. Acá igual. Doutora, conoce la historia de él o como persona misma? Claro, o estamos viendo el personaje, así como Iron Man y como Ujú. el, no como la Sí, vida sí, sí. personal de él. Sí, que él es un gran vencedor en la vida. Sí, 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 eso sí, es diferente. ¿No? Pero o sea, como Iron Man, él tiene su excentricidad, ¿no? Porque eso no es real. No es real que tenga él, qué sé yo, que él pueda manejar de esa manera las máquinas y que tenga y se vuelva Iron Man, no, no es real. Pero él como ese personaje, ese papel, lo interpreta de una excelente manera, ¿no? Pero así es una persona. Sí, sí. Entonces, en el grupo B, ¿qué podemos decir? Solo con las imágenes. zonas Drama. dramáticas. Más drama, ¿sí? Eso es la característica de del grupo B, de los tipos de personalidad. Personas que se quieren, que están así, ¿no? O que viven así. Miedo. Gente que se ahoga en un Miedo. vaso de agua con miedo, no quiere salir, tiene miedo de algo, son dependientes, ¿no? Y también tenemos personas ansiosas. Entonces, etiología. ¿Cuál puede ser la causa para estos diferentes tipos de trastornos que existen? Dentro de la etiología se habla de factores genéticos, ¿sí? Se habla, a veces son hermanos gemelos y tienen algún trastorno psiquiátrico, tienen trastorno en la personalidad, y esto es genético, es que su mamá era así, es que su papá presentaba esto, ¿no? Por eso siempre les digo a los jovencitos como ustedes que van a tener pareja, hagan la historia clínica de su pareja, averigüen todo, etiología, factores genéticos, qué enfermedades, cáncer, enfermedades psiquiátricas, psicológica, hay que averiguar todo. Está en nuestras manos, ¿no? Factores biológicos, pueden ser hormonales, neurotransmisores, ¿sí? La mala disposición tanto de la serotonina, la dopamina, si es que está demasiada la producción o es escasa, va a alterar.
o cómo va funcionando, que es la electrofisiología. Entonces tenemos que tratar de ver de dónde viene. Entonces, Doctora, buenos días. Una sí, consulta. En la anterior diapositiva decía MAU plaquetas. ¿A qué se refiere? en relación a todo lo que es el sistema de la médula ósea, ¿no? Plaquetaria. Toda la producción que en la parte inmunológica, ¿sí? En la parte inmunológica, en la parte de la producción, es la médula ósea, la producción plaquetaria, a nivel sanguínea, puede ser las IgEs, IgEs, en todo eso está esta MAO, y plaquetaria también. Factores hormonales que incluye todas las hormonas, y neurotransmisores, aquí serotonina y dopamina. Algo tiene que haber, alguna respuesta para que exista, o sea, algún factor biológico. Ya, doctora, gracias. Entonces, dentro de las generalidades podemos decir también que pueden ser aloplásticos. Pueden cambiar para adaptarse al ambiente externo. O pueden ser egosintónicos, pueden ser aceptados por ellos mismos, ¿no? Ellos saben, ellos aceptan su personalidad, saben cómo son. Y este tipo de pacientes que tienen este tipo de trastornos de personalidad no tienen ansiedad o culpa por todo esto lo que está pasando, ¿sí? Debido a las conductas disociativas, es decir, que no es correcto lo que está pasando, ¿no? Pero ellos no se dan cuenta. Ellos creen que es así, que tienen toda la razón y que tiene que ser, y que tiene que entendérseles, ¿sí? No tienen interés en tratarse. ¿No les parece familiar esto? A veces vemos personas así, ¿no? Entonces, para tener un poquito más de idea, vamos a ir describiendo cada uno de los grupos de trastornos de la personalidad. Un segundito me van a dar, por favor. Tenemos dos, el paranoide y el esquizoide de la personalidad. Sí, trastorno paranoide y esquizoide y el esquizotípico, son tres. Entonces, ¿cuál es el trastorno de la personalidad paranoide? La personalidad paranoide rechazan la responsabilidad de sus sentimientos, la asignan a otros, tienen una prolongada suspicacia, tienen una desconfianza a los demás, pero los paranoides son esos desconfiables, ¿sí? Son esos hostiles, desconfiables, irritables, coléricos, que no aceptan a nadie en su casa, esos cónyuges celosos, son los que van peleando todo el tiempo, los fanáticos, sí o sí, qué sé yo, de un equipo, o sea, que están ensimismados en algo y que no aceptan tener otra idea en relación a eso, ¿sí? Hostil los define muy bien, normalmente siempre están irritables. ¿Algún ejemplo de algún personaje, una caricatura que les pueda dar esto? El trastorno paranoide. Coringa. ¿Quién, perdón? Coringa. Coringa, no lo conozco. Ah, sería. ¿Qué otro nombre por ahí? Entonces? Es o vilão de Batman.
O Joker. Ah, el Joker. Tiene algo de paranoide más. Sí, puede ser paranoide. Ahora, La ¿qué nos... reina de corazones. Perdón. La reina de corazones. También, sí, la reina de corazones. ¿No? El mismo, lo de la Alicia en el Mundo de las Maravillas, ¿no? Entonces, ¿qué es Sí, lo característico de acá? De prevalencia del 0,5% al 2,5% de la población general tiene este trastorno. Entonces, sí hay bastante. ¿Qué es lo característico en los estudios que se ha hecho? Que hay incidencia, o sea, hay casos en los familiares que padecen esquizofrenia. ¿Sí? Es más común en hombres. Entonces, ¿qué se hace? Para el diagnóstico hay un criterio, dice, ¿no? El criterio A, desconfianza y suspicacia general, interpretando las intenciones de los demás como maliciosas. Aparecen en diversos contextos, por lo menos 4 de estos, ¿no? Sospecha de que abusarán de ellos, o sea, son desconfiados. Duda no justificada acerca de la lealtad de amigos o socios. Resistencia a confiar en los demás, en la demás gente. Vislumbra significados ocultos amenazadores, alberga rencores. Entonces, una persona si tiene sí o sí un trastorno de personalidad paranoide, ¿no? Y creen que con estos contextos él vivirá en paz, tendrá una salud, se podrá adaptar a un trabajo, a un medio, No. no. ¿sí? Percibe, dice, ataques a su persona y se dispone a reaccionar, sospecha de infidelidad por parte del cónyuge, ¿no? Hasta en la parte familiar también, ¿no? Y si va a seguir más adelante, va a tener hijos, va a sospechar de que sus hijos le engañan, sus hijos le quieren robar. Entonces desconfía de todo. Esa es la característica de esta personalidad. Es un trastorno que ustedes pueden diagnosticar como paranoide. Cuando ya vean a alguien, vienen, ¿no? Los familiares dicen, no, es que mi papá tiene este tipo de problemas, nos hace tiene estas incongruencias, hay que indagar si en la familia en algún momento la mamá, el papá, hermano, alguien tuvo algún caso de esquizofrenia, ¿no? La esquizofrenia es la locura prácticamente. Entonces puede estar relacionado por la parte genética, Doctora, ¿sí? ¿sí o sí se relaciona con la esquizofrenia o hay otro tipo de factor? No, en un porcentaje, dice, ¿no? Puede haber otros tipos de factores, hay que ver y hay que analizar por qué su personalidad es así. Dijimos en la anterior clase que la personalidad se va a ir formando dependiendo de cómo ha sido la crianza de ese niño, ¿no? Según Freud, es la parte el desarrollo psicosexual, si es que ha tenido algún problema, algún apego, algo para que él llegue a ser así. ¿No? En la parte biológica, puede ser la parte de los neurotransmisores, puede ser algún factor. Hay que buscar clínico, podemos buscar nosotros con la parte de laboratorios, con la parte, pero también el psicólogo tiene que ayudarnos acá a tratar esto. El psicólogo y el psiquiatra, ¿no? Porque se puede regular en algún ¿Se momento, puede manejar solo con el psicólogo o sí se necesita un psiquiatra? dependiendo del grado, ¿no? Yo les digo, esto, cuando yo estudié la parte de psicología médica y todo, me abrió, porque mi mamá es bipolar. Y mi mamá tenía, y es un malestar en el hogar, un malestar en la casa, en el ambiente. Y bueno, se maneja de diferentes maneras, ¿no? Con un antidepresivo que ya está creo que 20 años, ella se maneja estable. Deja de tomar y es de nuevo. Y se deprimen, ¿no? Entonces, son pacientes que se los puede ir tratando, que se los puede, o sea, la medicina nos da esa llave y nosotros tenemos que saber, por lo menos tener la idea en una familia, porque al final somos médicos de una familia, si bien el esposo, tenemos que ir indagando otras cosas más, no es solamente que vino por la apendicitis o vino por el dolor de estómago,
ir un poquito más allá, hacer la historia clínica, por qué, de qué ha renegado, por qué le ha dolido, qué ha pasado, qué problemas, tratar de identificar qué tipo de personalidad, qué es lo que pasa. Y la idea es ayudar a nuestro paciente, ¿no? Más allá de cualquier otra cosa. Personalmente he visto clínicas donde se les atiende, se les da una ayuda y listo, no se los deriva. Por eso es que hago énfasis en esto. No está de más si el paciente viene por ayuda y en la casa no nos damos cuenta, no nos damos cuenta. Y nadie va porque sí a un psicólogo, ¿no? Porque también es dinero y demás, pero si derivamos correctamente a nuestro paciente, si tiene un seguro de salud, ayuda bastante. Y ustedes ya pueden hacer el cambio en su entorno familiar, con sus primos, con sus tíos, con alguien alertando, ¿no? A veces también pecamos por decir, no, porque está diciendo eso, que no se meta, pero a veces un consejo de la manera adecuada nunca va a estar de más. Y para su vida futura, ¿no? Porque van a tener su familia, van a tener sus hijos, su esposo. Por eso les digo a las chicas, averigüen bien, pregunten bien. Cuidado que es un paranoide y ahí ya fue todo. Igual para los chicos, ¿no? Y si es así, a pesar de eso, también hay tratamiento. Entonces, en el diagnóstico, las percepciones del paciente son infundadas. O sea, cree que todos le miran, que todos le están vigilando, algo está pasando, ¿no? Y así no puede vivir, no se puede vivir. Entonces, en el criterio B dice, no deben considerarse cuando aparecen la presencia de esquizofrenia u otro trastorno psicótico del ánimo y no son debidas a enfermedad médica. Entonces, si ya tenemos un diagnóstico de esquizofrenia, no podemos decir que solo es un trastorno paranoide. Ya es algo mucho más fuerte y es una enfermedad, ¿sí? La esquizofrenia es de distinto tratamiento, necesita internación, necesita otro tipo de fármacos, otro tipo de tratamiento. No es solamente un trastorno paranoide de la personalidad, ¿sí? O si tiene otro tipo de psicosis y no es esquizofrenia. Entonces tenemos que saber identificar, para eso nos puede ayudar el psicólogo, el psiquiatra, que es el especialista, y tenemos que saber el diagnóstico diferencial. Como médicos, ¿no? Nos dirá, es una esquizofrenia paranoide, es un trastorno límite de la personalidad o es un trastorno antisocial de la personalidad. Entonces, tenemos que saber diferenciar, tiene que estar presente en nosotros, ¿no? Si solamente fuera esto, bueno, mejor, pero tenemos que descartar. Y existen. Y no es que nacieron y se portaron así. Pueden haber estado, como dice, tranquilos, normales, como adolescentes, púberes, ya entrando a los 18, 17, 20, 25 o a los 30 años, se puede presentar este tipo de trastornos también. No es que es de la noche a la mañana. Dentro del trastorno esquizoide de la personalidad, aquí se me ha mezclado, tienen un paciente con patrón de aislamiento social, ¿sí? Y dificultades para relacionarse con los demás. Estos pacientes son los pacientes introvertidos, ¿sí? Que no se quieren relacionar con nadie. Tienen una actividad restrictiva e inconsciente. Son excéntricos, son aislados, son solitarios. Por ejemplo, aquí está esto, ¿no? Que interpreta de la fábrica de chocolate, el papel, ¿no? Que hacen acá. Es solo, vive solo. Él tiene un trastorno de cuando era niño, pero se vuelve esquizoide, se vuelve solitario. Michael Jackson, no sé, la foto está ahí, ¿no? Habría que analizarlo también. ¿Qué tan común es? En un 7.5 de la población general. Es más común que el otro trastorno paranoide. Entonces, acá
Un factor que nos puede llamar la atención son los trabajos nocturnos, que les permiten tener escaso contacto con otras personas. No los serenos, alguien que busca trabajar de noche, que no quiere relacionarse con nadie. Hay un distanciamiento social, un patrón de distanciamiento social, de restricción de la afectividad, que esto va a empezar en la edad adulta igual, ¿sí? En diversos contextos, estos contextos ya los hemos mencionado. No desea ni disfruta de relaciones personales, escoge actividades solitarias, poco interés en tener relaciones sexuales, disfruta con pocas o ninguna actividad, no tiene amigos, es indiferente a los halagos o críticas y hay un aplanamiento de la afectividad. Entonces, una persona que ustedes vean así tiene un trastorno esquizoide de la personalidad, ¿sí? Es solitario. No sé si conocen a alguien así. Dice, no debe considerarse cuando también hay presencia de esquizofrenia u otro trastorno psicótico del ánimo y no son debidas a la enfermedad médica. Lo mismo que el otro, ¿no? Si es que vemos que hay otro factor, entonces los trastornos diferenciales de esquizofrenia, trastornos paranoides de la personalidad, obsesivo compulsivo, el trastorno de personalidad por evitación. Acá el tratamiento del paranoide nos hemos olvidado mencionar es psicoterapia, farmacoterapia, antipsicóticos, antidepresivos, serotoninérgicos. Entonces, hay una serie de fármacos, pero esto lo maneja psiquiatría, ¿no? La farmacoterapia se maneja por psiquiatría o por un médico internista. No, en último caso podríamos iniciar algo como médicos generales, pero tenemos que referir al paciente para estar seguros. Tener este diagnóstico y poder diferenciar de esto, se necesita la palabra de un especialista, ¿no? En Cochabamba tenemos más bien un hospital de especialidad en psiquiatría, tenemos bastantes psiquiatras buenos, hay bastantes psicólogos que nos pueden ayudar a poder diagnosticar a nuestros pacientes. Aquí también vamos a ver el tratamiento del trastorno de personalidad paranoide. Igual, ¿no? Ansiolíticos, antipsicóticos. Hay momentos en los que podemos ver a un paranoide o algo, hay crisis, ¿no? Que tienen los pacientes y nos pueden llamar. Podemos ser médicos de cabecera de alguna familia y bueno, en ese momento sí podemos tomar algún medicamento para poder tratar la crisis. Pero más allá de eso, el seguimiento lo tiene que hacer el especialista. Entonces, nos quedamos ahí, ya va a terminar esta sesión, entramos a la siguiente, ¿ya?